Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Rueda y fíjense que me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestras oficinas al presidente del tribunal, que ya se me fue la onda, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al magistrado Plácido Morales. No, eso sí me lo sé. Al magistrado Plácido Morales, al cual le agradecemos mucho que esté aquí en nuestras instalaciones. Muchas gracias por venir, magistrado. Ya teníamos pendiente esa plática. Sí, gracias. Gracias al influyente por la entrevista con el influyente periodista Adrián Rueda. Bueno, eso lo borren, por favor. Oye, magistrado, a ver, ¿por qué no empezamos? Tú llegaste aquí al cargo, es relativamente nuevo, apenas en abril tomaste posesión. El 1 de abril. El 1 de abril y el 1 de mayo te estrenan con una nueva Ley Federal del Trabajo que, según esto, dijeron que es para modernizar la relación de los trabajadores del gobierno con el mismo gobierno. O sea, te tocó un paquetazo implementarla. ¿Cómo estás haciendo esto? Pues creo que la reforma era una necesidad. Para nosotros, para el tribunal y para el personal del tribunal, estábamos diseñando ya una idea de nuevo tribunal con una nueva legislación, precisamente para modernizar, como tú dices, ¿no? La vida de las organizaciones sociales del trabajo en México, que conocemos como sindicatos. En el caso del apartado B, son sindicatos de trabajadores. En el caso del apartado A, pueden ser de patrones o de trabajadores. Pero sí fue sorpresivo, incluso ese día estaba en el Senado, cuando se anunció la iniciativa y se votó. Y bueno, pues que entraba en vigor al otro día. Tiene una complejidad. Debe ser bastante, pero por ejemplo, modifica la relación de los trabajadores con sus propios líderes. Yo supongo que a muchos líderes, sobre todo a los caciques viejos, no les ha de haber caído nada en gracia cómo van a tener ahora que hacer sus procesos internos de elección. Pues no les ha de haber caído en gracia, puede ser una apreciación, pero ellos la han aceptado. No hemos escuchado cuestionamientos, incluso de las federaciones de trabajadores que hay, que agrupan a muchos y diversos sindicatos. Pero pues ellos vienen de una disciplina del acatamiento, ¿no? Y creo que el acatamiento se convierte, en el caso de este gobierno, en colaboración. Y la colaboración es muy necesaria porque pues a todos nos conviene, incluso a ellos, porque pues la vieja guardia del sindicalismo burocrático también es una especie en extinción, como los viejos partidos políticos. Y hablo de viejos no por en función temporal, sino porque esa palabra que mencionaste, modernidad, es decir, se moderniza la vida pública nacional, se tienen que modernizar todos los organismos representativos. Oye, y en el caso de los trabajadores, en este gobierno de la llamada Cuarta Transformación y en aras de la austeridad que prometió el presidente desde su campaña, han habido muchísimos despidos, hasta donde sé, ya tú nos aclararás ahorita. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es como el ombudsman de los trabajadores del gobierno, de los burócratas. Sí, claro. ¿Ellos cómo lo han recibido y cómo ha sido este despido, cómo se ha manejado? Es que no se han despedido estrictamente trabajadores, bueno, trabajadores en un sentido muy amplio, ¿no? Pero hay diferentes trabajadores. Hay trabajadores que tienen una categoría de ser trabajadores de confianza, otros de servicio civil de carrera y otros que son los trabajadores basificados, que son los que están sindicalizados. Y de eso no se ha despedido. Por el contrario, ya se hizo un anuncio de un incremento y el año que viene tengo información que va a haber un importante incremento en salarios y en prestaciones. Es decir, lo que sin el propósito de convertirme en el vocero del gobierno de la Cuarta Transformación, los anuncios son esos, de que los trabajadores basificados tendrán mejores condiciones de trabajo. Oye, los que no están basificados, hasta donde entiendo, son los que han salido, otro tipo de trabajadores, pero ustedes también como tribunal tienen la obligación de atenderlo. ¿Los asesoran? ¿Les ponen un asesor para que pues, reclamen algunos derechos que tengan? Sí, claro. El tribunal puede recibir una controversia entre un secretario de Estado, por ejemplo, y su patrón, que es el propio gobierno, ¿no? A un director general
o un jefe de departamento, es decir, cualquier servidor público que esté en la categoría de los que están sujetos a la regulación del apartado B del artículo 123 de la Constitución, pues todos esos pues, pueden recurrir al tribunal y el tribunal tiene competencia. Es decir, el tribunal tiene dos aspectos. Uno es la parte de las relaciones individuales y la otra las relaciones colectivas, es decir, los procesos que tienen las agrupaciones conocidas como sindicatos con sus representados y con el patrón. Y la parte social que hace la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al servicio del Estado. Oye, ya como hablábamos al principio, de repente te nombran y de repente te cae esta ley. Supongo que hay un gran rezago como en cualquier área, pero ¿qué ha pasado con los laudos pendientes? Porque incluso escuché que ya hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos porque no se ejecutan. Han habido diversas recomendaciones, porque por inejecución de algunos laudos que son violatorios de derechos humanos, los hay. Hay una considerable cantidad de laudos sin ejecución, pero ya no es competencia del tribunal, ya es competencia de los responsables. Y hay una parte sustantiva en esto, que es el que no se completó la reforma, porque para el apartado A, un trabajador demanda al patrón y en un año hasta un año puede demandar salarios caídos, pero aquí no, los salarios caídos siguen acumulándose hasta el infinito y es algo que también tiene que corregirse. Nosotros estamos ahora sí saliéndonos un tanto de la función jurisdiccional, hemos estado procurando que no se rezaguen más la ejecución de laudos porque se acumula dinero que va siendo un pasivo para el gobierno. Y la otra es que también hay una política gubernamental para que los despidos sean justificados y legales, para que el trabajador tenga garantizados sus derechos. Oye, en estos laudos el tribunal no tiene dientes, no puede obligar al cumplimiento a la parte demandada que ya perdió. No tiene dientes, tiene placa. Se le puede quitar y poner porque manda y se recurre a la Corte y la Corte resuelve en un otro sentido. Y ven que hay tantas jurisprudencias y finalmente no tiene dientes. ¿No tiene dientes? ¿Le harían falta? La parte complementaria de la reforma que debe haber es incluir medios de apremio para que el tribunal obligue a los patrones al pago. Sí, porque si un trabajador recurre al tribunal y le dan la razón, pero no se ejecuta el laudo, pues es como si no se le sigue sin justicia, ¿no? En los términos reales. En la instancia del tribunal, sí, claro, les queda el recurso del juicio de garantías y con todas las con todos los recursos que de ahí derivan, ¿no? Oye, magistrado, un tema que además creo que es el primer gran tema que resuelve, aunque no directamente, pues te cayó, es el del sindicato de la Ciudad de México que traían un gran problemón, que ya está fuera por decisión de los trabajadores, el que era líder, Juan Ayala, y ahora tienen a otro. Ese es el primer gran reto que superaron, ¿no?, en esta administración que tú encabezas. Sí, es cierto, es una cuestión que significó un desafío, porque finalmente el tribunal tiene un margen muy amplio de decisión jurisdiccional para los efectos colectivos, porque se discute en el Pleno. En el caso del sindicato del gobierno de la Ciudad de México, se llama el Sindicato Único de Trabajadores, ¿no? Único de Trabajadores de la Ciudad de México, pues había una cuestión un tanto de dudosa legalidad, porque en el anterior Congreso se pronunciaron por el presidente Juan Ayala, pronunciamiento, dijeron que siga por otro periodo, y el tribunal con anterioridad dio la considerada toma de nota, ¿no? Entonces quedó validada la extensión a otro periodo, pero no en estricta legalidad. Pero bueno, ya no hay instancias porque lo que hubiera quedado es que recurrieron al amparo. Otra vez convocaron un congreso conforme a sus estatutos y ahí decidieron la remoción del presidente por 3 meses para hacer la elección ya con el voto personal, libre, directo y secreto que manda
el artículo 69. Oye, ya que tocas ese tema, esa va a ser la primera elección, tengo entendido, del segundo sindicato más grande de México, después de los maestros. Ya con las nuevas leyes, esa va a ser como una prueba de fuego, porque ustedes también intervienen de alguna forma para avalar para elecciones libres, como le han llamado, en esta nueva ley para el sindicalismo. Sí, claro, porque es el primer sindicato por el número que tiene, hablan de 130,000 agremiados, que tiene que hacerse conforme al nuevo mandato de la ley. Pero, ¿qué hacemos nosotros? La primera es la validación y aprobación de la convocatoria. Y la otra es la validación de la elección y la supervisión de la elección, diríamos supervisión. Entonces, el papel que jugamos nosotros es un papel determinante sin intrometernos en la vida interna del proceso de renovación sindical. Oye, ¿y qué ganaría el tribunal, los legisladores con esta nueva ley, el gobierno con esta nueva visión sindical, si sale bien o sale mal este primer proceso? Bueno, todo es ganar, todo es ganancia. Es decir, la posibilidad de que tú emitas tu voto secreto y no lo emitas indirectamente, pues ya es ganancia, porque abre también la competencia. Es decir, tú, Adrián, dijiste al empezar que los viejos líderes sindicales, los viejos caciques, ¿no? Bueno, pues esto ya no da lugar para el caciquismo sindical, porque el desgaste a que se sometían líderes, grupos y hasta familias en el viejo sindicalismo del apartado A, pues el caso de Hacienda, el caso de SCT, y te puedo enumerar muchos sindicatos que se fueron rolando en el mismo núcleo y entre familia y familia, en un evidente nepotismo que implicaba también privilegios de todo tipo, principalmente de carácter económico. Nepotismo. No te voy a meter en broncas, pero no te refieres a Napito, ¿verdad? Con don Napoleón Gómez Ada y Napito. Bueno, es del apartado A. Buena salida. Es del apartado A, yo estoy hablando del apartado B. Bueno, pues con esta apertura, pues deben superarse todos esos vicios, porque antes el sindicato titular de las condiciones generales de trabajo, pues era también el titular de las hojas de solicitud de préstamo del ISSSTE, de remociones, de permisos, de vacaciones y de comisiones. Bueno, pues ya te vi, ¿no? Hermano Alzada, ya te vi. Ya no te doy la hoja para el préstamo del ISSSTE, o yo no te doy el ascenso, o no te valido de la comisión de escalafón. Es decir, era un sistema de control. En otro tiempo en que el sindicalismo también se le controlaba para pertenecer a un partido político. Por eso me quedé con la palabra que aplicaste al primer inicio, a la primera pregunta, la de modernidad. Sí, pero con todo lo que describes del inmenso poder que tenían, bueno, siguen teniendo porque todavía no hay elecciones nuevas, de los caciques, eso lo digo yo, que son caciques, es mucho lo que pierden, no tan fácil van a dejar que se pierda eso. He leído que algunos ya impugnaron esta nueva ley. Pues algunos no la han impugnado que tengamos registro, pero de alguna manera, como también el tribunal tiene representación de organismos de trabajadores, de las federaciones, que así estaba concebido, y que la reforma también a la ley laboral ya no habla de una federación, sino de federaciones en plural. Bueno, pueden haber tantas federaciones como organismos sindicales las quieran hacer. Pudieran expresar ellos su desacuerdo, tratar de ganar tiempo, porque el tribunal tiene un margen bastante amplio en su pleno para resolver. Casi podríamos decir en una versión comparada, hace su propia jurisprudencia, aunque utilice yo la palabra que es exclusiva de la Corte, ¿no? Porque sentamos criterios diferentes para diferentes hechos que se presentan ahí. Bueno, pues hacen su trabajo, pero la mayoría de los que integran, de los 25 magistrados que integran el tribunal, pues son juristas de carrera y tienen un entendimiento claro de lo que significa esto
para la modernización de la vida pública nacional. Oye, magistrado, aunque, bueno, me queda claro que ahorita estás clavado en esta gran responsabilidad que es la modernización en general laboral del país, pues tú eres un destacado chiapaneco, muy chiapaneco, has tenido cargos importantes ahí en tu estado antes de este. ¿No suspiras, no tienes suspiros políticos por la tierra que te vio nacer? Pues yo le escuché a un viejo político una frase que el que respira, aspira, y el que aspira, suspira. Bueno, que cada quien la tome como quiera, ¿no? Bueno, ya. Total, Oye, la verdad que te agradezco mucho. ¿Algo con lo que quieras cerrar la entrevista que no hayamos tocado, que quieras tú resaltar? Y ¿cuál es la cámara? Ahí está, allá está, para que quieras decir. Pues no podíamos pensar en una cuarta transformación, en una transformación de la vida nacional, si no pasara por los organismos representativos del sindicalismo. Porque la inmovilidad sindical fue un mal en nuestro país, porque, bueno, ¿cómo se daba? Tú viviste, regresando otra vez a los caciques sindicales, el representante o el grupo que controlaba el poder de la clase trabajadora o de los trabajadores burocráticos, por ejemplo, aceptaba lo que le ofrecía el patrón, que es el gobierno, y pues a él le iba bien porque tenía siempre una diputación. Recordarás que muchos líderes sindicales fueron media docena de veces diputados y senadores. Con esto cambia ese sentido de la vida y la movilidad en los sindicatos. ¿Por qué? Porque se abre la competencia. Y cualquier grupo de trabajadores que reúna 25 trabajadores, pues pueden solicitar la autorización, toma de nota se le llama, para un sindicato independiente o el nombre que le quieran colocar, y entrar a la competencia hasta vía el recuento para las condiciones generales de trabajo. Si las condiciones generales de trabajo ya no son monopolio de un grupo, sino están abiertas a la competencia. Gracias, Adrián. No, muchas gracias a ti. Él es el magistrado Plácido Morales, y conste que hace rato te iba a decir Plácido Domingo, pero el avión siempre. Plácido Morales es el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. No le pierdan la pista porque es, de modo, él dijo que sí, es de los grandes responsables de que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo funcione no solo en este gobierno, sino en este país. Otra vez, muchísimas gracias. Adrián. Gracias por la oportunidad. Felicidades. Gracias. Para todos por estas instalaciones tan hombre, muchas gracias. Tan funcionales.